Bienvenidos de nuevo a este, vuestro rincón predilecto para desentrañar los misterios y las historias más apasionantes del espectáculo turco y más allá. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha encendido las redes, ha llenado titulares y, seamos sinceros, ha mantenido en vilo a millones de corazones alrededor del mundo durante años. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con una fuerza inigualable, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no vamos a hablar de un nuevo proyecto, ni de alfombras rojas, ni de la última serie en la que hayan participado individualmente. No, hoy nos adentraremos en la hipótesis, en el susurro que ha cruzado la mente de muchos, en esa fantasía persistente que muchos de sus seguidores más acérrimos alimentan. ¿Qué pasa si Demet Özdemir y Can están tomando un merecido descanso juntos, lejos, muy lejos de las cámaras? ¿Qué implicaría esto? ¿Por qué es tan potente esta idea y por qué sigue resonando con tanta fuerza en el imaginario colectivo? Prepárense porque vamos a explorar los entresijos de esta posibilidad que nos tiene a todos especulando, esa idea de que quizás, en algún lugar recóndito y alejado de la mirada pública, estas dos almas se han permitido ser simplemente ellas mismas, sin la presión de la fama, sin guiones ni expectativas. Si eres nuevo por aquí y te encantan estas historias que van más allá de lo evidente, no olvides darle al botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis. Empecemos. Para entender por qué la idea de Demet y Can tomando un descanso juntos resuena tan profundamente, tenemos que volver a los cimientos, al epicentro de este fenómeno, la serie Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos muchos en el mundo hispano. Fue en esta producción donde la magia, la chispa, el fuego innegable entre sus personajes, Sanem Aydin y Can Divit, trascendió la pantalla de una manera que pocas veces se ha visto. Desde el primer encuentro casual, hasta ese beso que marcó un antes y un después, Demet y Can lograron construir una química tan genuina, tan electrizante, que era imposible ignorarla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo parecía sacado de un cuento de hadas moderno, pero con una intensidad que se sentía real, palpable. No era solo actuación, había algo más. Millones de personas alrededor del globo se engancharon a esta historia. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que cruzó fronteras, conquistó Europa, América Latina y Asia, creando una legión de fans devotos. Y con cada episodio, con cada escena romántica, la pregunta en la mente de todos era la misma: ¿esta química tan poderosa es solo parte del guión, o hay algo más entre ellos en la vida real? Las redes sociales explotaron con teorías, con análisis de cada foto detrás de cámaras, de cada entrevista, de cada pequeña interacción pública. Los fans, cariñosamente conocidos como Candem, no solo querían que Sanem y Can terminaran juntos, sino que deseaban con todo su corazón que Demet y Can lo hicieran también. Se creó un fenómeno donde la línea entre la ficción y la realidad se difuminó hasta casi desaparecer, y la presión sobre ellos, para que esa fantasía se hiciera verdad, fue inmensa. Los paparazzi siempre al acecho y los medios de comunicación no tardaron en alimentar esta narrativa. Fotos de ellos riendo juntos entre tomas, clips de sus interacciones fuera de personaje, pequeños gestos de cariño o complicidad que la cámara capturaba, todo era analizado al milímetro. ¿Eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo con una química profesional excepcional? ¿O había un romance floreciendo lejos de los ojos de sus millones de seguidores? Ellos, en su momento, siempre mantuvieron una postura profesional, dejando entrever una gran amistad y respeto mutuo, pero sin confirmar nunca una relación romántica. Sin embargo, para los fans, la evidencia estaba ahí, en el aire, en cada mirada, en cada sonrisa compartida. Esta ambigüedad, lejos de apaciguar los ánimos, solo avivó la llama de la especulación, dejando un legado de deseo por verlos juntos que perdura hasta el día de hoy. Ahora, pensemos en la vida de una estrella de su calibre. Tanto Demet como Can son figuras públicas inmensas, con una fama que ha trascendido fronteras y un escrutinio constante sobre cada aspecto de sus vidas. Después del fenómeno Erkenci-Kuş, ambos catapultaron sus carreras a niveles estratosféricos, asumiendo nuevos proyectos, expandiendo su presencia internacional y consolidándose como íconos de la televisión y el cine. Pero esta fama tiene un precio muy alto. Imaginen por un momento lo que significa perder la privacidad casi por completo. Cada movimiento, cada palabra, cada relación personal es analizada, juzgada y, a menudo, distorsionada por el ojo público. La presión de cumplir con las expectativas de los fans, de los productores, de los medios, es abrumadora. En este contexto, la idea de un descanso no es solo unas vacaciones en la PL.
Allá, es una necesidad vital. Es la búsqueda de un respiro, de un espacio donde poder ser uno mismo, sin filtros, sin disfraces, sin la constante presión de ser el personaje o la estrella. Para la mayoría de nosotros, un descanso implica desconectar, quizás ir a un lugar tranquilo, apagar el teléfono. Para alguien como Demet Okan, un verdadero descanso implicaría una operación casi secreta para desaparecer del radar, una huida estratégica para recuperar su esencia lejos del ruido. Y aquí es donde entra la poderosa fantasía de un descanso juntos. Si la vida normal ya es difícil de mantener, una relación romántica bajo el microscopio público es casi imposible. Cada salida es una foto, cada gesto es un titular, cada discusión privada se convierte en un drama público. Por eso, si hubiera habido algo más allá de la amistad entre ellos, algo que necesitaran nutrir y proteger, ¿no sería lógico que buscaran ese descanso precisamente juntos, en la más estricta intimidad? Piensen en el escenario. Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las figuras más reconocidas y perseguidas del entretenimiento turco, deciden que necesitan un descanso. No un descanso individual, sino uno compartido. ¿Dónde irían? No a un resort de lujo en la Costa Azul, donde cada movimiento sería documentado. No a un paseo por las calles de Estambul, donde cada esquina tiene un paparazzi potencial o un fan con un teléfono móvil listo para grabar. Imaginen, en cambio, un lugar remoto. Quizás una villa escondida entre los olivos en la Toscana italiana, con vistas a un valle silencioso. O tal vez una pequeña cabaña en las montañas de Anatolia, rodeada solo por la naturaleza y el murmullo del viento. O una isla griega poco conocida, con calas privadas y aguas cristalinas, accesible solo por mar. Un lugar donde la señal de Internet sea intermitente y donde las noticias del mundo exterior lleguen solo si ellos lo permiten. En este santuario, ¿qué harían? Se despojarían de sus identidades públicas, de sus maquillajes y sus vestuarios de alta costura. Volverían a lo esencial. Cocinarían juntos, quizás algo sencillo como pasta fresca o pescado a la parrilla, riendo de sus intentos culinarios. Leerían libros en silencio, sentados en un porche mientras el sol se pone. Darían largos paseos por senderos solitarios, charlando sobre todo y nada, compartiendo sus miedos, sus sueños, sus frustraciones lejos de los oídos indiscretos. Simplemente serían Demet y Can. Personas reales buscando consuelo, conexión y tranquilidad en la compañía del otro, lejos del asfixiante mundo de la fama. La ironía de esta situación es palpable. La pareja más deseada y escudriñada necesitaría ocultar su amor, o al menos su cercanía, para poder vivirlo plenamente. La búsqueda de la normalidad se convertiría en un acto de clandestinidad. ¿Pero por qué irían a tales extremos? La respuesta es simple: para recargar. Para reconstruir lo que la constante exposición agota. Para nutrir una conexión que, independientemente de su naturaleza romántica o platónica, es innegablemente profunda y especial. Este descanso no sería solo físico, sería un respiro mental y emocional, una oportunidad para bajar la guardia, para quitarse la máscara del personaje y simplemente existir. Para Can, quizás, sería un momento para reflexionar sobre su intensa carrera internacional y sus sacrificios personales. Para Demet, un espacio para consolidar sus logros y planificar con serenidad su futuro. Y juntos, quizás, para recordar esa chispa original que los unió en Erkencikus y que cautivó al mundo. La posibilidad de un descanso juntos también habla del poder de la imaginación y del anhelo humano por las historias de amor perfectas. Los fans, al ver la increíble química entre ellos, proyectaron sus propios deseos de un amor así de apasionado y genuino. Cuando la realidad no cumplió con esas expectativas públicas, la fantasía se convirtió en un refugio. La idea de que, a pesar de todo, en algún momento hayan encontrado ese espacio íntimo para reconectar, para ser ellos mismos, es reconfortante para quienes siempre creyeron en su conexión. Es la esperanza de que el amor, o al menos una profunda amistad, puede sobrevivir y florecer lejos de las exigencias del espectáculo. Además, tenemos que considerar que ambos, Demet y Can, han tenido sus propias experiencias sentimentales y desafíos personales desde los días de Erkencikus. Han crecido, han evolucionado, han enfrentado el escrutinio de otras relaciones. La madurez y las experiencias vividas habrían añadido nuevas capas a su hipotética conexión en ese descanso. No sería la misma química juvenil de los personajes, sino quizás una conexión más profunda, más consciente, forjada por las experiencias de la vida real. Este descanso juntos no solo sería una pausa,
sino una oportunidad para la introspección y para redefinir su relación, sea cual sea. Si en algún momento, quizás años después, se revelara que Demet y Can realmente compartieron un descanso secreto lejos de las cámaras, el impacto sería monumental. Sería la confirmación de una creencia largamente sostenida por millones. Sería el se los dije para todos aquellos que siempre vieron algo más que amistad en sus miradas. Esa revelación no sería solo un chisme, sino la culminación de una historia que ha trascendido la ficción, un tributo a la conexión que muchos sintieron entre ellos. Cambiaría la narrativa de su relación para siempre. Dejaría de ser una especulación o un deseo frustrado de los fans, para convertirse en un capítulo real, aunque privado, de sus vidas. Sentaría un precedente sobre cómo las celebridades, incluso las más expuestas, pueden proteger una parte sagrada de su existencia y encontrar la felicidad o la paz lejos del frenesí mediático. Y al final, esta historia de un descanso juntos cementaría su estatus no solo como actores talentosos, sino como figuras que, a pesar de la fama arrolladora, lograron proteger algo auténtico y preciado. La leyenda de Demet y Can, los amantes que quizás tuvieron que esconder su amor para poder vivirlo, se haría aún más profunda y perdurable. Así que hemos explorado la fascinante posibilidad de que Demet Özdemir y Can Yaman, estas dos potencias del entretenimiento, puedan haber encontrado un refugio común lejos de los focos. Hemos hablado de la intensidad de su química en pantalla, la devoción de sus fans, la implacable presión de la fama y la eterna búsqueda de un respiro, de un verdadero descanso. Esta idea de un descanso juntos trasciende el mero chismorreo, habla de un anhelo por ver a nuestros ídolos vivir momentos auténticos, lejos de los guiones y las cámaras. Es un tributo a la conexión que muchos sintieron entre ellos, y a la necesidad universal de privacidad, de reconexión y de recargar energías lejos del ojo público. Al final, sea una realidad o una hermosa fantasía, la historia de Demet y Can y su hipotético descanso juntos sigue siendo un poderoso recordatorio de cómo el arte puede crear lazos tan fuertes que la imaginación popular se niega a soltar. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de especulación, de análisis y de pura fantasía con Demet y Can. Ha sido un placer desglosar este tema tan querido y debatido que, sin duda, sigue vivo en el corazón de muchos. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que es posible que alguna vez hayan compartido un descanso así? ¿O es pura imaginación de los fans, un deseo que nunca se cumplió? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus teorías y opiniones son siempre la parte más rica de nuestros vídeos. Y si disfrutaron este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con otros amantes de estas historias y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar esa campanita para no perderse nada de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.